Ya, estimados, necesito que por favor me confirmen si se escucha bien. Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, Todo bien, profe. perfecto, comencemos. Ya, vamos que se puede. Vamos a empezar. Vamos a empezar con un poco de entender un contexto de las matemáticas financieras. Pero antes de eso, ¿cuál es la pregunta que siempre les hago al inicio de la clase? Exacto, muy bien, Ignacio. ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Quién me lo puede decir? Primero, ¿qué hicimos en la clase pasada? Un ejercicio de matemáticas financieras como en base a los créditos que había que pedir. Ya, un ejercicio de matemáticas financieras en donde nos logramos darnos cuenta de cómo una anualidad sirve mucho, pero siempre y cuando uno controle a la fórmula, no que la fórmula sea la que los controle a ustedes. Y para eso es fundamental entender muy bien lo que se refiere, a qué se refiere, cómo se tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sigamos. Antes de esto, ¿qué habíamos visto nosotros? ¿Sí? Habíamos visto antes de la clase anterior, que fue un ejercicio, sí, bueno, no extremadamente difícil, pero bueno. Antes de eso nosotros vimos 3 clases teóricas en donde estamos llegando a lo máximo que podemos avanzar con matemáticas financieras. Primero, la primera clase vimos el tema de las tasas, logramos comprender a grandes rasgos cómo era el tema de las finanzas, cómo era el valor del dinero en el tiempo. La segunda clase, ¿qué vimos? Ya pues, ¿qué vimos? Anualidades, flujos periódicos. Exacto, flujos periódicos. Y dentro de los flujos periódicos nos dimos cuenta que existen muchas fórmulas que sirven y logramos ir descubriendo, incluso demostrando una que otra. ¿Ya? La tercera clase, 100% teórica, o sea, más que 100% teórica, netamente de materia, tenía que ver con qué. ¿Cómo afecta la inflación a lo que estamos Exacto, viendo? cómo afecta la inflación, variedad de Fischer, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos la UEF y explicamos varias cosas más. ¿No es cierto? Y la cuarta clase nosotros hicimos un ejercicio. Ahora vamos a empezar con lo último relativamente nuevo en relación a matemáticas financieras, que es un contexto nuevo. El tema de pensiones. Y ahora sí vamos a empezar con Captiva. Primera pregunta que les he hecho a todas las secciones. ¿Qué saben de las pensiones en Chile? Hay una sección que alguien me dijo, no, profesor, es lo peor que nos puede pasar en el mundo. Ya, es su opinión, es su opinión. Pero a mí lo que me interesa, más allá de decir si algo bueno o malo, nos conviene o no nos conviene, quiero que entiendan lo que pasa en ese sistema. Dígame. ¿Y qué son? Al menos acá en Chile, que se usa el sistema, digamos, individual, no el estatal, ¿Sí? ¿Ya? se refiere a un sistema en donde uno va ahorrando con la ayuda de la AFP, invirtiendo sus fondos para después, cuando uno sea viejo, retirarse y, digamos, tener esos montos que uno va recibiendo Tenerlo periódicamente. como una pensión, ¿no es cierto? Ya, exactamente. Lo que su compañero dice se acerca muchísimo a lo que yo quiero que ustedes entiendan. Uno de los grandes puntos, uno de los pilares del sistema actual de pensiones es la capitalización individual, que se llama. Pero para eso yo tengo que contarles toda una historia, así vamos a hacer como una pequeña clase de historia la primera mitad, en donde les voy a comentar cómo llegamos a esto. Por lo menos para mí, es sumamente importante que ustedes sepan, que ustedes entiendan en dónde estamos, pero el cómo llegamos a esto. Porque no llegamos a esto así como, llegamos al sistema actual, sino que hubo toda una historia para poder llegar a este tema.
Parte 1 de historia. ¿Qué había antes del sistema actual? ¿Alguien sabe? ¿Sistema solidario? ¿Qué cosa? ¿El sistema solidario? Ya. ¿El sistema de seguridad? ¿Qué? No, solidario. Ya. ¿Y a qué se refiere eso? Era un sistema de reparto ahí. que era estatal. Exactamente. Existía un sistema llamado de reparto, pero para que ustedes sepan, oigan, ya pues, para que ustedes sepan lo que es el sistema de reparto, así en palabras simples, es un sistema en donde antiguamente el fisco, por ahí por los años 40, dijo, estimado, estamos teniendo un problema con la gente que ya no es fuerza laboral y no puede quedar botada en la calle. Por lo tanto, se le va a dar un tipo de pensión relativamente solidaria, un tipo de pensión, ¿para qué? Para que puedan hacer lo que estimen conveniente sobre cierta edad. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento, el ministro de Hacienda de esa época, de Seguridad Social o todo lo que se haya tenido, en esa época había muy poquitos ministerios, 4 o 5, decidió y dijo, estimados, nosotros estamos recaudando 100.000 al año, vamos a destinar 5.000 para eso. Perfecto. Y se repartía en partes iguales para todos, para que puedan vivir y subsistir correctamente. Eso era un sistema de reparto. Sistema de reparto. Ese sistema de reparto, en otras palabras, es del total se distribuye en partes iguales con ciertas diferencias muy menores, pero se distribuye en partes iguales para pagarle a las personas que sobre cierta edad o sobre cierta condición, también se le pagaba a gente con algún tipo de deficiencia física, etcétera, etcétera, como sistema específico. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó entre ese periodo, que fue de los 40 aproximadamente, hasta principios de los fines de los 60 y empezó a hacer agua el sistema? ¿Qué pasó? Ya, pues, Ani. ¿Era insuficiente? ¿Ah? ¿Era insuficiente? Ya, ¿y por qué era insuficiente? Porque... Demográficamente hablando, Porque la eso. población de Chile cambió mucho. Por lo tanto, este sistema no era malo en ningún caso. Yo nunca les voy a decir que algo es bueno o es malo, pero lo que sí pasaba era de que empezó a hacer mucho y esto hizo de que al final del sistema de reparto, que de haber tenido un espíritu muy correcto, muy bueno, terminó cubriendo menos del 20% de lo que la gente ganaba antes, porque era mucha gente y la cantidad que se recaudaba en el país era muy poquita. No alcanzaban a pagarle una pensión justa a todas las personas. ¿Quedan claros? ¿Envejecimiento de la población? Sí, porque habían más personas de esa edad. Antiguamente había muy poquitas personas sobre 50 años, era raro, la gente se moría antes de dejar de trabajar. Cuando trabajaban y se moría a los 50 y pasaba piola. ¿Qué empezó a pasar? La gente empezó a ser más vieja. Y esa gente más vieja empezó a quedar ahí botada porque no podían trabajar, pero no los va a dejar morir. Entonces empezaron a acumular ese tipo de personas. Y ahí se generó uno de los grandes motivos. Ese fue uno de los grandes motivos, fueron muchos más y mucho más fuertes que lo que pasa ahora, pero fue eso uno de los principales motivos de la última gran crisis que tuvimos en nuestro país, crisis social, me refiero, no económica. La última crisis económica fue el 82. La última gran crisis social que fue a principios de 1970. El 70, 71, por ahí, que fue la gran crisis social. De hecho, en nuestro país, que había sido muy republicano, salió elegido un presidente que hasta ese momento era muy extraño que salieran presidentes como Allende, pero eso es un reflejo de que la sociedad no estaba bien, no estaba tranquila. Salió elegido democráticamente un presidente de pensamiento muy distinto a los anteriores que había tenido Chile. Entonces, empezó a existir este problema, seguían con el sistema de reparto que no alcanzaba, etcétera, etcétera. El año 1973, yo nunca digo características de lo que pasó en ese periodo, solamente puedo decir que hubo una administración distinta. Una administración distinta, para que vean que lo digo elegantemente. Esa administración distinta, lo que sí puedo decir, o yo espero de todas las personas, es que están actuando de buena fe. Y por lo menos se quería mejorar y cambiar rotundamente este escenario. Y este escenario, ¿qué fue lo que dijo estos directores, que eran una junta, para los que no saben? Estos directores dijeron, cabros,
vamos a reestructurar el sistema. Y para eso vamos a mandar a estudiar gente a las mejores escuelas de economía, que en ese tiempo son muy parecidas a las de ahora, que era Yale, Harvard, Chicago, MIT, etcétera, etcétera. Exactamente. Esta gente volvió alrededor de los mediados de los 70, fines de los 70, pongámosle 1978 aprox. Esta gente volvió con nuevos conocimientos muy frescos, muy frescos. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Cabros, los incentivos están mal puestos. Eso dijeron. Acá no es que el sistema esté malo, los incentivos están mal puestos. Luego de todo un estudio de la población, de la gente, etcétera, los incentivos están mal puestos. ¿Y cuáles eran los mal puestos incentivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Dígame, Ignacio. ¿Sabes más o menos? ¿No? Los incentivos para ahorrar están mal puestos. Y esta gente, ya no se preocupen, si todavía no le han agarrado la mano. Los incentivos están mal puestos y esta gente, ¿qué fue lo que dijo? De ahora en adelante, ya no se va a hacer un ahorro genérico para todos. Porque no es justo, de acuerdo al punto de vista de ellos, yo no quiero opinar en eso, de que personas que trabajan mucho y personas que trabajan muy poquito, todas ganen lo mismo. Los incentivos están mal puestos. ¿Y qué fue lo que se concluyó? Hay que hacer un sistema de capitalización individual. Es decir, cada uno se rasca con sus propias uñas. Insisto, yo no digo que sea malo, solo digo de que ese era el espíritu final. Cada uno ahorra lo que uno puede y eso que él ahorró, ellos pensaban que era muy transparente porque les decían, oiga, si usted ahorra va a tener pensión, si usted no ahorra no va a tener pensión. Eso es lo que ellos trataron de transparentar. ¿Estamos listos con la parte 1? Es como escena 1. Parte 2. La parte 2, así como la primera, el contexto de saber dónde venimos, qué es sistema de reparto, la parte número 2 tiene que ver con la implementación. La implementación, para mí, ahí estuvo la primera alerta de que el sistema no iba a funcionar. Y no digo que no iba a funcionar porque las AFP sean malas. Vamos a llegar a la conclusión, por lo menos mi percepción, de que las AFP son un eslabón ínfimo en este escenario total. Es algo que no tiene ninguna relevancia. Y que no solamente no tiene ninguna relevancia, sino que es de los eslabones que hacen bien la pega. Imagínense el tema. Pero yo necesito que ustedes se creen un propio criterio. Eso es algo muy ético, que ustedes como profesionales entiendan este sistema y puedan adaptar, porque están en la élite intelectual de nuestro país. ¿Por qué les digo que acá es donde yo veo el primer gran error? Porque se dijo, cada uno ahorra como pueda. Otra pregunta que les hago, ¿cómo uno ahorra para la AFP? ¿Cómo se ahorra? ¿Sí? Dígame. Parte del sueldo se va destinado a este fondo. Exacto. Y también con el Parte APB. del sueldo, pero parte del sueldo de las personas que tienen contrato de trabajo. Miren qué interesante. Incluso hoy día hay como un 30% de gente que trabaja informal. Ya, pero ahora voy a llegar, pero ¿por qué se adelanta? Ve que me estoy generando todo un ambiente para rematar así lindo, bonito, y me mata toda la historia. Ya. La implementación, cáchense, la implementación era la siguiente. Se dijo, todos los que tengan contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de descontarle una parte y pasársela a la administradora de fondos, que ni siquiera se llamaban todavía administradoras de fondos. Eso es todo, eso es como pasársela al banco para que la guarden. El empleador tiene la obligación. ¿Qué porcentaje le pasa? 10% del sueldo. ¿Cuál, según mi punto de vista, dónde está lo perverso que no se quisieron transparentar al principio? Es que en esa época, imaginen, por favor, es que noten el dato que les voy a decir. En esa época,
30% tenía trabajo con contrato. Y en esa época ya se sabía que el 70% no tenía contrato. Y le dejaron la responsabilidad al empleado. Le dijeron, usted búsquese un trabajo con contrato. Pero el mercado del trabajo en Chile no existía eso. Por lo tanto, ya se sabía en esa época que el 70% de las personas estaba quedando a la deriva. Imagínense lo impresionante. Entonces ahí ya se sabía. Por eso cuando alguien dice, no, es que las AFP son muy buenas, sí, son muy buenas. Porque la AFP, el compadre que logró ahorrar, lo hizo muy bien. El tema no va por ahí. El tema es estructural. En Chile se sabía que mucha gente no tenía contrato. Y esa gente iba a quedar votada. ¿Y dónde nos dimos cuenta de esto? Y que como que todos se sorprendieron, porque esto es una cuestión evidente que iba a pasar. ¿Qué pasó el 2010 en adelante más o menos? Que es cuando se empezaron a jubilar las personas que tenían este sistema. 70% tenía una, así, entre nos, tenía una mierda de jubilación. 70%. Y siempre supimos, perdón, alguien habló y lo interrumpí. Yo era para preguntarle si era el 30% no tenía contrato, ¿verdad? No. El 30, no, el 30% solamente tenía contrato en esa época. Sí, gracias. Imagínense. De a poquito fueron aumentando el mercado del trabajo y sí, ahora como dijo Ari, como tiró el spoiler Ari, nosotros hasta mediados del 2019, que fue el momento en donde más estuvimos formales, ni siquiera con crecimiento, sino que formales, en Chile había entre un 15 y un 20% de trabajo informal. Ahora está volviendo al 30-35, porque estamos en una pandemia, estamos en una crisis muy complicada y mucha gente se ha tenido que reinventarse, eso es normal, es natural en cualquier modelo. Pero ¿qué es lo que voy? Hasta ese momento gente entraba con contrato, pero gente entraba y después vamos a hacer el cálculo de una persona que cotiza por 20 años y una persona que cotiza con 25, miren, solo esa diferencia. Y una va a tener un 50% más de ahorro que la otra. Con datos numéricos. Yo creo que ustedes se creen su propio criterio. Por lo tanto, imagínense lo que va a pasar si gente empezó a entrar al sistema, sí, empezó a entrar al sistema de a poco, el mercado del trabajo se empezó a profesionalizar, empezó a tener más trabajo formal, bien, muy bien, perfecto. Pero gente con la que partió el sistema, es decir, una persona que cotiza por 20 años en nada, va a tener igual una pensión de mierda. Entonces, la única gente que sacó una pensión más o menos decente están dentro del 30%. Y me atrevería a decir que este 30%, 10 es como corresponde y 20 es más o menos. Y eso siempre se supo que iba a pasar. Siempre. Y se lo estoy dando con estos argumentos. ¿Por qué? Porque el mercado era informal, si no había ninguna posibilidad de que no pasara. ¿Me van siguiendo lo que les digo? Entonces, en ese caso, este es el caso chileno. Entonces, cuando alguien le hace las preguntas al creador, ¿quién fue el creador de este modelo completo? Dígame. ¿Piñera? ¿Pero cuál? José, creo que sí. José Piñera, exacto. Cuando alguien le pregunta a José Piñera y él está convencido que funciona, porque yo vi una entrevista que fue como un poquito soberbio, arrogante, generó mucho rechazo, a mí me da la impresión de que él está convencido que el sistema funciona. Y yo creo que el sistema funciona, pero en cierto contexto. Yo creo que así, o sea, la gente que creó este sistema todavía no le ven lo malo al sistema. Como que dicen, pero si la gente podía elegir cotizarse o no. Sí, pero hay mucha gente ignorante que no sabe, mucha gente que no lo entiende, mucha gente que, o sea, no porque una persona sea ignorante, o incluso no porque la persona no haya querido cotizar, la vaya a dejar morir en la calle. Pues eso es lo que yo creo que le falta al sistema. Eso es lo que falta. Entonces, cerramos las cortinas. Escena 3. Pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Los que están en Zoom me van siguiendo, ¿no? Que no lo... Está re buena. Siga, profe. Sí, ¿Sí? está bueno. ¿Ya seguimos nomás? Ya, buenísimo. Ya. Entonces, parte 3. ¿Qué se le exigió a cada eslabón? Así se va a llamar la parte 3. Esto lo voy a empezar, lo voy a hacer unas PPT para que quede más bonito. Entonces,
Exigencia. Exigencia. Primero, ¿qué se le exigió a las AFP? ¿Qué creen ustedes? Una rentabilidad mínima creo que es del 4 o 5% anual, ¿no? Uy, tú te estás participando bien, está tirando comentarios muy precisos que yo pensaría que no sabrían tanto. Primero hay que entender la línea de tiempo de cómo funciona esta cuestión. Este sistema, como ven ahí, ¿se está viendo ahí o no? ¿Están en Zoom? ¿Sí? ¿Está captando el captivo? Desde que uno cotiza por 40 años, la AFP tenía la obligación de tener una rentabilidad mínima. Como muy bien dijo Ari. Tenía la obligación. Y ahí ustedes van a decir, pero ¿cómo y qué porcentaje? No lo tengo exacto, pero es muy cercano a lo que dijo Ari. Entre 5, 6, no más que eso. Pongámosle 6%. Ese 6%, ¿qué hace? ¿Por qué se le exigió un 6%? Se lo digo así de directo. Ese 6% hace que si uno paga el 10% del sueldo, ojo, ¿qué pasó? Sí, no. Ya pues, ¿están mirando para allá? No, ya. Si uno paga el 10% de su sueldo con una rentabilidad del 6%, ¿eso a qué se parece a las fórmulas que vimos nosotros hasta ahora? Ya pues, ya pues. Sería como el valor futuro de una anualidad. Perfecto. Ustedes ya lo saben, ¿o no? De hecho, vamos a hacer el cálculo. Valor futuro de una anualidad. Se va a acumular plata acá. Ahí estoy tratando de rayar harto para que se vea en el captivo. A ver ahí donde se marque. Todavía no se marca. Ahí se está marcando. Se va a acumular dinero al final de la época como activa laboralmente. Y de ahí en adelante se le va a pagar una pensión vitalicia. Les voy a explicar que existen retiros programados y retiros vitalicios. ¿Y qué es lo que es algo a perpetuidad? Pucha, ahí se lo dije. Una renta vitalicia, ¿qué es lo que es? Algo perpetuo. ¿Y ustedes son capaces de calcular eso, no? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros hiciéramos el cálculo al revés, es decir, ¿qué tasa me tiene que rendir para que el 10% de mi sueldo, luego a una perpetuidad con esta misma rentabilidad, haga que al menos se pague el 75% de lo que yo estaba ganando en los últimos 10 años promedio? Esa tasa, dígame, Ignacio. Después de que Desde cuando me jubilé exacto, ya. el fondo de pensiones me va a pagar un 75% de mis últimos sueldos. Eso, para que eso pase, la tasa es aprox un 6%. Miren lo que está pasando. Las AFP cumplen eso. Solo les voy a decir una cosa. De ahí para arriba son utilidades para ellos. Más o menos, una parte se le sigue dando al trabajador, una parte va creciendo el exponente, son los cálculos. Pero de ahí hacia arriba más o menos todo es utilidad. Ellos están incumpliendo algo, ¿no? A ellos se les exigió un porcentaje de rentabilidad y lo cumplen a tal nivel que reparten unas utilidades gigantescas, pero eso es problema de ellos. Es de quien les dio la exigencia para que hagan eso. Por eso les digo, esta cuestión que está acá, el compadre que te guarda la plata es un eslabón ínfimo en la cadena completa. O sea, es que es un detalle. Si tú querís no pagues ninguna FP y tú guardas la plata en un fondo mutuo en el banco, da lo mismo. El compadre que te la administra es un detalle para un país como Chile que tiene un sistema financiero muy adelantado, que uno puede guardar fondo mutuo, puede ir a una cooperativa, puede ir a un banco, puede ir a una financiera, puede ir donde quiera. Es un detalle. Para que se hagan la idea, cáchense lo que les voy a decir. Se había hecho el cálculo, José Piñera, con todo su equipo de asesores, etcétera, etcétera, habían hecho el cálculo que un 6, pongámosle un 10. Los primeros 15 años rentaba sobre el 15%. Y eso, ¿saben cuándo se hizo un cálculo de cuánto iban a ser las pensiones a futuro? El año 2000 aprox. Y hay un titular que ustedes lo pueden buscar, que lo sacan siempre en cara, un titular que decía en el equipo de la AFP:
la gente del 2020 se va a jubilar con el 100% de su último sueldo. Eso era bajo el supuesto de que los siguientes 20 años iban a seguir teniendo un 15% de rentabilidad, que no se cumplió porque es muy difícil tener proyectos del 15%. Las AFP cumplen 6, 7, algunas veces llegan a 10, pero con menos de eso ya cumplen el objetivo. Eso es. ¿Y cuál era su objetivo? Rentar lo suficiente para que sea un 75% de lo que antes estaba sacando. ¿Me van siguiendo? Eso es el modelo. Por lo tanto, yo creo que el compadre que te administra es casi una víctima más. ¿Me entendió? O sea, la AFP en sí puede llamarse AFP, puede llamarse banco. Miren, les voy a dar otro ejemplo tan absurdo. Nosotros estuvimos trabajando esto con otros profesores. Nosotros pensamos que es incluso más absurdo que administre la plata el mismo fisco. Si da lo mismo que él la administra. Si tú no lográis que la gente logre ahorrar, da lo mismo quien te la logre administrar. Lo importante es que el que te la administra te genere al menos una rentabilidad para que luego de 40 años te paguen una jubilación. Así se pensó el modelo. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Oiga, pues, no lo noto convencido. ¿Sí? ¿Estamos? Cerramos la cortina y partimos escena 4. Y esta es la más interesante de todas. Sí, dígame, perdón. Antes que siga, por ejemplo, cuando una persona tiene un fondo de ahorro en la AFP, se le da directamente el monto que estuvo ahorrando, ¿no? O bueno, parte del porcentaje. Yo quiero saber ese monto, ¿por qué no se capitaliza? ¿Qué cosa? ¿Por qué ese monto no se capitaliza? ¿Qué monto? El monto ahorrado. Pero sí se capitaliza, ¿por qué no se capitalizaría? Ah, ya, ya. Es que con eso estaba Sí, sí. confundido. Había visto que Sí, era de sí. la rentabilidad del 6%, pero después vi que era del 15%, entonces me confundí. Ya, ok. Ah, sí. No, no se preocupe, no se preocupe. Ah, cuando yo les dije esto del año 2000, ¿eso? No, Sí, no le sí, entendí. que como dijo que era posible lo de más del 100%, pero era muy difícil. Ah, no, no. Lo que ahí me refería David era de que en ese año, de acuerdo a lo que habían rentado los fondos, estaban rentando tanto dinero que lo que la gente tenía guardado iba a alcanzar al distribuirlo en forma perpetua, iba a alcanzar para que el sueldo que saquen de pensión sea igual a su último sueldo. Imagínense. Si alguien te dice eso es bueno o es malo, yo lo encontré extraordinario. Sí, pues, buenísimo. El problema, perdón, dígame David, No, decía que era buenísimo. buenísimo. El problema no está en quién te lo administra, insisto. Te lo puede administrar un fondo privado, un fondo público, una licitación, en Chile, el Estado. El problema está que estructuralmente el país no estaba preparado para eso. ¿Y por qué estructuralmente? Porque la forma de recaudar ese 10% no existía. ¿Quedaron claros? Estuvo bueno, salió bueno. Ya. Vamos a la parte 4, que es la más interesante con la que quiero cerrar. Cada bloque le he ido agregando cosas. Desde la primera clase que tuve que la voy repitiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mejorar el sistema? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? ¿Alguien de los que está en Zoom, qué se les ocurre? Mire, yo les voy a proponer cosas que me ha tocado ver muy genéricas. Primero que todo, hay que forzar al máximo dentro de lo que el sistema permita, el que ojalá todos paguen ese 10% de ahorro. Y que el fisco ya está trabajando en eso. ¿En qué sentido? La gente, ¿ustedes han visto? ¿Alguien de ustedes es ayudante o hace boleto honorario? ¿Sí? ¿Ha hecho boleto honorario? ¿Ha visto que ahora lo que le retienen hasta hace un par de años era 10%, ahora en cuánto va? ¿Ah? 11,75 y va a terminar llegando al 15%. ¿Por qué? Porque el fisco está diciendo lo siguiente. La gente con contrato de trabajo se le va un 10% a la FP y eso ya está estructuralmente armado. Pero ¿qué pasa con la gente que trabaja honorario? No puede poner ese 10%. Entonces el fisco de a poquito está empujando. ¿Para qué?
para que ojalá el 10% de la gente que trabaja con contrato honorario también puedan aportar obligatoriamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en Chile, lamentablemente, está tan sucio el tema y tanta desinformación que alguien dice, no, se la van a dar a la FP, me la va a robar. Eso es lo que la gente cree. Y lo digo, no lo digo despectivamente, lo digo de verdad. Yo he conocido gente muy cercana, familia que cree eso, y gente más o menos culta. Entonces eso es un problema que yo creo que es responsabilidad de todos nosotros, y que ustedes tengan la posibilidad de informar de que, no digo, de nuevo insisto, no digo que las AFP estén bien, de hecho ahora les voy a mostrar que uno de los grandes problemas es que también se tienen que poner con esto, y que no se les ha exigido, pero yo creo que éticamente ellos deberían ponerse la mano en el bolsillo también. Entonces, yo, por lo menos que ustedes entiendan el sistema. Y que cuando alguien se les acerque, ustedes digan, uy, mira, me están pagando en negro, menos mal, me estoy ahorrando ese 10%. Que ustedes tengan la capacidad de decirle, está bien, no hay problema, es tu decisión. Pero debes cuantificar, que ustedes le digan que ese 10% hoy merma en una cantidad tremenda tu pensión a futuro. Ese es el tema. Ahí está la responsabilidad ética de ustedes. Que lo puedan calcular, y si la persona lo sigue, quiere seguir sacándolo, está perfecto, está en su derecho, todos tenemos posibilidad de decidir, pero que lo hagan entendiendo las consecuencias. Uno, que ese 10% de la AFP sea a la mayor cantidad de personas posible. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo cualquiera. Ustedes han visto que las personas que son asesores del hogar, conocidos como nana o mayordomo, no sé, o asesores del hogar, en general o históricamente hasta no hace mucho, se les pagaba así nomás, ¿se acuerdan? Y de a poquito la inspección del trabajo está súper encima para que esa gente se norme. ¿Y qué es lo que quieren? En el fondo no quieren que le paguen más al trabajador. O sea, también, pero el principal objetivo es de que se paguen las imposiciones. ¿Por qué? Porque la idea es que esa persona, si trabaja 40 años en negro, va a tener 0 pesos para jubilarse. Y lo que se quiere forzar de a poquito es decir, miren compadres, este rubro, que son asesores del hogar, que son, o sea, yo encuentro que es un rubro extremadamente grande en nuestro país, o sea, es parte de, y no estaba normado. Y entonces se está impulsando para que este 10% de, ojalá, todas las personas. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, me da la impresión, bueno, me faltó un punto antes, la verdad. Lo primero que hay que hacer es un levantamiento que tienen que hacer mis colegas, pero economistas. Esto lo dije en la clase pasada y salió súper bien, pucha, ahora se me pasó. Hay que sincerarnos y mirarnos de frente a la cara. Hay que entender cómo está el mercado del trabajo en Chile. El mercado del trabajo ha ido cambiando. Ahora hay mucho trabajador independiente, hay mucho repartidor de plataforma, hay mucho empresario relativamente joven que hace las cosas informales, que no se pagan imposiciones. Hay muchas personas mayores que sí se están pagando. Por lo tanto, lo primero que yo haría para que esta cuestión se solucione es hacer un mapeo de verdad, un levantamiento del mercado del trabajo. Luego, el 10% que ojalá todos lo puedan pagar, pero estructuralmente, no perjudicando a nadie. Otro punto es que para mí este 10% es muy bajo. Yo siento que estructuralmente, y se espera, de hecho, eso es una de las cosas que está como proyecto de ley, se está avanzando, que se quiere aumentar de a poquito, como un 1% por año, o 1% cada 2 años, para que ojalá yo encuentro que un 15%, por dar un ejemplo, imagínense que ahorrando 15% ya no necesitáis estar 40 años. Y eso va a depender mucho del mercado del trabajo. Si nosotros nos damos cuenta que una persona laboralmente hablando está solo 30 o está 50, eso nos va a dar pautas de cómo cobrarles un ahorro para después devolvérselo en forma justa, con intereses, y les sirva para tener una pensión correcta. Dígame, Ignacia. que se hizo el 10% como que ya no tenéis para pensiones. No. O De sea, hecho, no sé si ustedes han visto, con los 3 retiros que se han hecho, ahora, no me quiero carrilar con el monto, pero será 50% de la gente que ya tiene 0 en su fondo de pensiones. 0 pesos. David, dígame. Consulta, profe, ¿qué pasa cuando, bueno, se aprueba, por ejemplo, esto? No sé, ponte que ahora subimos al 11%, pero nos vemos frente a una situación de inflación. ¿O cómo se calcula bien eso? No, porque siempre el 11% del sueldo base. La inflación puntualmente en eso no va a afectar. ¿Dónde podría afectar la inflación? Y también bueno, dejémoslo pendiente ahí, para no adelantarnos, Ya, pero ya, es una ok. buena pregunta.
Entonces, esto es otro de los puntos que podríamos tener en cuenta. Y por último, lo que yo encuentro de verdad es que aquí las AFP yo encuentro que han sido muy pasivas. ¿Las AFP están haciendo lo que se les exigió? Sí. ¿Lo están haciendo incluso mejor que como se les exigió? También. Pero éticamente deberían ponerse más, un poquito, hacerlas correr un poquito más. A lo mejor no es problema de ellos, porque a lo mejor el controlador les debería haber dicho, compadrito, usted ya no me rinda 6-7%, ríndame 10 al año. Y si no, yo lo saco del sistema. Para que esa gente, que son profesionales muy bien pagados y que está bien, porque son muy buenos profesionales, por lo menos estén quemándose las pestañas por hacer esto bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Sobre cierto porcentaje las utilidades, una parte se le va al trabajador y otro es para la AFP. Po. Entonces, ¿qué es lo que terminaban haciendo? Teniendo una utilidad gigantesca, y eso también se criticaba mucho. Ahora, uno dice, pero si está haciendo todo lo que se le pide, ¿por qué no puede tener utilidades? Las puede tener, pero yo encuentro que es poco ético, nada más que eso, que ellos puedan tener mucha utilidad si están viendo que su trabajo no está cumpliendo el objetivo final. Eso es lo que yo encuentro. Que aunque hagan todo bien, es como que ustedes les digan, construye esta casa. Este ejemplo yo se los daba cuando me tocaba hablar de este tema en otros lugares, y les decían, construye esta casa, pero si tú estás viendo que la casa va a quedar en la mitad de una calle y no te va a servir, es poco ético que la sigáis construyendo, que no levantéis la mano. Este es el mismo caso. Si ustedes ven que hay un espacio para crecer ahí, que se podrían poner un poquito más la mano en el bolsillo, para mí es muy poco ético que no lo hayan hecho antes. Ese es el gran problema que yo veo en las AFP. Ya. Con esto yo creo que se podría mejorar mucho, pero el paso inicial de nuestros colegas economistas es clave. Sincerarnos de una vez por todas, el mercado del trabajo ha mutado muchísimo en el último tiempo. Yo tengo la idea de hacer un levantamiento real, ojalá con todas las entidades presentes, con la CUT, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, con entidades privadas, con sindicatos, etcétera, etcétera, y decir, cabros, este es nuestro nuevo mapa del mercado del trabajo. Así es como deberíamos cobrarle a la gente para que ahorre, por un lado. Y por último, así como para cerrar nomás, yo creo que eso de pensar, este es un movimiento de esa época, como de libertad absoluta que se le llamaba, o incluso ahora yo he escuchado que hay un movimiento de libertarios que se llama. Yo no soy de esa idea de que el que no pudo ahorrar era porque decidió voluntariamente no hacerlo. Puede que mucha gente sí, y mucha gente diga, ¿sabes qué? En realidad quiero hacer proyectos personales porque me tengo fe de que si hago un emprendimiento me va a generar dinero para después. Yo creo que es legítimo pensarlo, pero yo creo que no toda la gente piensa así. O incluso esa persona que pensó así y le fue mal en su emprendimiento, mi percepción es que no lo podéis dejar botado en la calle. Por lo tanto, a todo evento, bajo mi percepción, debería existir un pilar mínimo o solidario. A todo evento. Un pilar solidario un poquito más robusto, no como ahora que la pensión solidaria eran 120 lucas. Si, si una persona que perdió su ahorro, no de mala fe, no va a vivir con eso. Eso es lo que yo estimo. Y que todos estos factores se puedan tener muy claros. Ya, terminó la escena, cerramos. Ahora volvemos a materia pura. Eso era primero para que entiendan el contexto. Otro tema que ustedes tienen que saber muy bien es que las personas se pueden jubilar con dos tipos: renta vitalicia o renta programada, que se llama. Vitalicia no hay mucho que analizar. Es una perpetuidad. ¿Qué ente regula eso? No las AFP, imagínense. La AFP lo único que hace es juntarle la plata, multiplicarla y hacerla rendir. Si es que alguien decide por algo vitalicio, se la pasa a una aseguradora que compra, entre comillas, esta cartera. Esa es una alternativa. Y otro es un retiro programado. Lo que pasa es que ese retiro programado, y dónde está el gran contra que yo creo que se podría mejorar, es que uno puede programar un retiro, es decir, ¿sabes qué? Pásame la plata, no sé, como en los siguientes 20 años, dándome sueldo. O en los siguientes 30, o en los siguientes 5. Eso yo no le encuentro nada de malo, hasta cierto punto. ¿Cuál es el problema que hay en Chile? Lo saben o no, no sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado eso de que de repente se dice, no, es que el cálculo de mi pensión se hizo como si yo viviera hasta los 110 años? ¿Han escuchado eso? Eso tiene que ver con esto.
porque el retiro programado menor que puede hacer es a 35 años. ¿Y a qué edad mínima se jubilan los hombres? Exacto, 65. Más 35, o sea, lo menos que uno puede programar un retiro es hasta los 110. Ese es el problema. Por eso les digo, les tengo que dar herramientas para que ustedes tengan sus propias conclusiones. Yo les simplifiqué mucho el sistema. Hay Profe, más factores, hay muchos más factores. Sí, dígame, perdón, Oscar, parece, ¿no? profe, eso del retiro a 35 años lo regula el Estado. Hay dos alternativas, o vitalicio o programado. Y el trabajador lo puede No, pero elegir. ¿Mm? sí, el programado, ¿El programado quién obligó a que sea 5 años? ¿sí? Sí, el Estado. Se supone que se hizo un cálculo de el Ministerio de Desarrollo Social de ver las personas con buena salud, etcétera, etcétera, hasta cuánto vivirían en promedio la gente que más vive, y se llegó a esa conclusión. 110, Ya. si no me equivoco. Totalmente. Por eso les digo, eso es muy bueno que se puedan cuestionar. Y después ahora que entienden un poquito más el modelo, puedan googlear y buscar. ¿Y cómo se hizo el cálculo? Ahora yo creo que están en el mejor momento porque ahora está prácticamente todo público. Porque así expertos en el área financiera y económica los investigan por todos lados. Entonces es difícil que tengan algo oculto. Ya. Entendiendo estas dos cosas, ahora recién podemos volver a nuestro PDF. Leamos nuestro ejercicio para poder tenerlo clarito y entender. Miren, todos los datos que están acá, y por favor les pido, no es porque sea hombre, porque sea mujer, etcétera, o los montos, es todo lo más redondo y simbólico posible para que sea fácil de visualizar. ¿Ya? Entonces, una persona de 30 años, ¿ya? Vayan tomando nota, 30, ¿a qué edad se jubilan en Chile las mujeres? No, pues, ¿70 me dijo? 60, sí, perdón, entendí. Sí, 60 y los hombres a los 65. ¿Por qué les hago ese énfasis? Porque hay que hacer el cálculo para una persona hombre, para una persona mujer, y eso no es casualidad, es porque quiero que veamos algebraicamente cuánto ahorraría un hombre y cuánto una mujer, es decir, una persona que ahorra 30 años y una persona que ahorra 35. Y se van a dar cuenta que es una locura la diferencia. Recibirá un sueldo bruto de 1 millón de pesos mensual durante su vida. Sus cotizaciones obligatorias equivalentes al 10% de su sueldo bruto, ojo, o sea, ¿cuánto va a ahorrar? ¿Cuánto va a ser el pago? Dígame. 100.000 pesos. 100.000, perfecto. 100.000 va a ser el pago que va a recibir la administradora de fondos. Y van a estar en un multifondo. Ustedes han escuchado de los multifondos, esto de que puede ser el fondo A, B, C o D o E. Eso en el fondo tanto no afecta, pero sí sirve para las preferencias de las personas y en el rango etario en el que están. ¿Por qué? Perdón, aquí me estoy saliendo un poquito, es algo que vamos a ver bastante en Finanzas 2, en teoría de portafolio, en donde siempre se asume que un mayor riesgo en el largo plazo exige mayor rentabilidad, siempre. Pero esa mayor rentabilidad puede tener olas de muy bajo y puede perjudicar mucho a personas que se jubilan pronto. Por lo tanto, normalmente se recomienda a gente muy joven estar en un fondo muy riesgoso tampoco es tan riesgoso, pero el más riesgoso, porque a largo plazo va a tener una rentabilidad mayor. En cambio, una persona muy mayor, les estoy simplificando demasiado el tema, pero es para que tengan la idea, una persona mayor que se va a jubilar pronto, se le normalmente recomienda que esté menos expuesta a cambios y que la rentabilidad sea más pareja. En ese caso sirvió mucho los multifondos. En este caso puntual, va a rentar este fondo un 1,51% efectivo trimestral. Un puntito de dificultad, si es para tener algo. La persona podría pensionarse con su AFP con un retiro programado por 20 años o con una compañía de seguros por renta vitalicia. O sea, hay que hacer el cálculo, luego de tener la cantidad que se ahorró, hay que hacer dos cálculos. ¿Cuáles? Dos, ¿ya? Dígame. ¿Y la tasa? No, pero si después de eso, pues. Ah. Después de eso, una vez que yo calculé todo lo que ahorró un hombre o una mujer, yo tengo que ver dos opciones. O ver una anualidad a 20 años y calcular la cuota, o calcular la cuota si fuera una perpetuidad. ¿Me va siguiendo? Esas son las dos alternativas, tanto para hombres como para mujeres. Ya.
Vamos a pasar a la pizarra. Vayan tomando nota del enunciado mientras borro. Ya. ¿Estamos claritos? Ya. Empecemos. Primero, 1.000.000 de sueldo. 100.000 es el pago. La tasa, ¿cuánto es la tasa trimestral? 1,51%. ¿Y tasa mes? Ya, 0,5%, yo se las digo. El N. Partamos por el ejemplo mujer. ¿Sí? Dígame, perdón. Dicho de la Lo que pizarra. estamos no, lo que estamos Ah. estamos viendo. Perdón, El perdón. documento. Ahora sí, perdón, no había pedido. Pido disculpas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a partir por el ejemplo primero, que es mujer. ¿Cuántos años quedan desde la edad actual hasta que se jubile? ¿Cuántos años? 30. Y si los pagos son mensuales, ¿cuánto es el N? Ya, pues sí, 30 por 12. Si es mujer. Si es mujer va a esperar solo 30 años. No necesita más. Listo. Nosotros queremos saber cuánto logró juntar desde los 30 a los 60. ¿Cuánto va a haber acá? ¿Qué valor es ese? Profe, ¿de dónde sacó ese 360? Son 30 años por 12 meses, Maximiliano. Ah, ya. Entonces, el N siempre tiene que estar en la misma unidad de los pagos. Sigamos. ¿Cómo se calculaba esto? Valor futuro de una anualidad vencida. Me di cuenta en la otra sección que yo no les había dado esa fórmula. Pero no se preocupen, es súper sencilla. Y es muy parecida encima. Eso. El valor futuro de una anualidad vencida sin crecimiento, porque les había dado el valor futuro pero con crecimiento. ¿Ya? Si vemos esta fórmula, puede ser en calculadora financiera, esto se lo dije a la otra sección, nadie me ha pedido que les enseñe a utilizar la calculadora financiera. Si tienen una Casio, tienen una HP, tienen lo que sea, les puedo enseñar. ¿Ah? Cuando quieran me pueden pedir un horario por Zoom, un correo, les explico cómo se usa. O también les puedo explicar cómo se usa Excel. Yo imagino que las pruebas las van a hacer, no las van a hacer a mano con calculadora, las van a hacer en Excel. Si quieren les puedo explicar cómo se usa el Excel. O le puedo pedir a Isidora que les expliquen alguna ayudantía. Ahí, bueno, de ahí lo ven con, cualquier duda lo ven con Ignacia y ella canalizamos las dudas con la delegada. Resolviendo esta fórmula, ¿cuánto es el valor futuro? Es decir, ¿cuánto habrá logrado ahorrar esta persona por 30 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio? Ari, pues ¿cuánto le dio? Pero, ¿diste ese número? 100 millones, ¿cuánto? ¿Ya? 504. Eso es lo que va a haber ahorrado una persona en 30 años a esa tasa, que es una tasa súper ratona. No, a ver, no, en realidad no tanto, es como 0,5 mes. No, es como 6 al año, que es bastante representativo incluso. De acá nosotros vamos a tener dos alternativas. ¿Cuáles? Se lo dije, ¿cuáles? Pero ponga su micrófono y después me reitera. Ya, vamos con calma, Ignacio. Veamos ese primero. Retiro programado equivale a una anualidad de N ¿cuánto? De N20. No, po. 240. Valor presente son los 100 millones, ¿no es cierto? ¿Y la tasa cuánto es? La misma de antes. No, pues como 10%. Ah, no, 0,5, po. la tasa de rentabilidad. ¿En dónde? ¿Cuál?
No, ese 10% era para calcular del millón a 100.000. Ahí sí. En este caso, es una anualidad normal, la fórmula normal. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Pero tiene el éxito, tiene todo, por favor. Ya no se preocupe. Ari, ¿cuánto le dio? Chuta, ya. ¿Me puede dictar ese dato? Esto es. Ah, no, no, es que eso es pensión, pero eso es pensión. eh, Retiro programado. 719. Es decir, y ahora vamos a volver a la pregunta que nos habían hecho, tenemos que calcular el porcentaje de la tasa de reemplazo de cada uno. O sea, 72%. Imagínense, ojo, imagínense, ahorrando 30 años va a tener un sueldo 72% el último sueldo, dígame. ¿Cómo es la tasa de reemplazo? O La sea, tasa de reemplazo se calcula como pensión dividido sueldo promedio. ay, Pensión que es 719.000 dividido el millón, que es el sueldo promedio. ¿Ya? Sigamos. En cambio, cuando es perpetuo, ¿cómo se hacía la valor presente? Es igual a la cuota dividido la tasa. Y nosotros queremos despejar la cuota, entonces cuota es Profe, igual a valor presente por tasa. Sí, dígame. ¿el valor del retiro programado lo sacó con la fórmula de la anualidad anticipada? No, vencida, porque todos los pagos son al término del mes, Emily. Ah, ya, ya. Sí. Igual en valor, no, en valor presente. No es el valor presente, es la cuota. Nosotros Ya. dentro de esa misma fórmula, Emily, hay que despejar la cuota y se despeja, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Profe, una aquí pregunta. sería, Disculpe que lo moleste, pero me quedó una duda cuando sacó el valor futuro. ¿Cómo sacó los 100 millones? El pago era el 1 millón, ¿o no? no, pues el pago es 100.000. Yo le paso a la FP 100.000, no 1.000.000. Ya, profe. Vale, gracias. Sí, no se preocupe, Maximiliano. Muy bien. Sigamos. ¿Cuánto nos da la cuota si tengo que multiplicar valor presente por la tasa? Esto es una pura multiplicación, ¿por cuánto les da? Da como 500 lucas, 504.000 ya. ¿Ah? Este sí, porque el N es 240. Y si es vitalicio, nos da 504. ¿Estamos? Ya. Y lo último, solo para cerrar, quiero saber, ¿quién puede resolver este valor futuro del hombre? Es decir, esta misma fórmula, pero el N ya no es 12 por 30, es 12 por 35. Resuélvalo. Ponerlo ahí los datos nomás. ¿Cuánto da el valor futuro del hombre? La misma, todo es exactamente igual, pero 5 años más. la realidad se puede hacer en Excel con... De la anualidad, sí. Es BF, de hecho. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? ¿Alguien lo está calculando en Zoom? Profe, una consulta mientras lo van calculando, que quedé un poco perdido por lo que le pregunté anteriormente. ¿Qué es lo que hizo después? ¿Por qué el N fue 240? Ah, porque los 100 millones, Maximiliano, es lo que la persona logró ahorrar, ¿ya? Y eso que ahorró, la FP me lo va a devolver en 20 años. Ah, ya. Entonces el primero ¿Ya? fue como vitalicio, por decirlo, el valor futuro. Ah, no. No. Yo No. ahorré 100 millones y luego de esos 100 millones yo hice dos cálculos. Uno vitalicio. Oh. ¿Sí? Y luego fue uno vitalicio y el otro es con anualidad. El programado de los 20 años. Exacto. Vale, Ya, pero ya. quiero que alguien me dé el monto del hombre para esto cerrar. Gracias, profe. ¿Cuánto? ¿Ciento cuánto? ¿Ya? Ahí. Una persona que... Está bien, si me acuerdo está bien. Una persona que ahorra 5 años más tiene casi un 50% más de ahorro.
Imagínense cuando ahora ustedes le digan a alguien, oye, no, estos primeros años yo no voy a cotizarme, si total entre cotizarme 40 años, 30. Ustedes le pueden decir numéricamente, algebraicamente, el daño que se está haciendo. Dígame. ¿Es lo mismo si yo dejo de cotizar los primeros años en que trabajo a los últimos años en que trabajo? No, porque los primeros, al estar más tiempo capitalizándose, generan muchísimo. Los primeros 5 años se dice, cuando son 40, porque acá yo hice la diferencia entre 30 y 35, si usted sabe la diferencia entre 35 y 40, se dice que los primeros 5 años son el 50% de su pensión. Imagínense. ¿Ya? Ya, pues, estimados, espero, les digo muy sinceramente, de todo corazón, que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo y que puedan seguir practicando. El martes, por favor, antes de que se vayan los que están en Zoom, el martes vamos a resolver el ejercicio 35 a 40 del material de estudio, que es un ejercicio de pensiones con anualidad, con crecimiento, es de lo más completo. Traten, miren, si no les sale nada no importa, yo me conformo con que puedan, aunque sea leer el enunciado a cabalidad y se enfrenten a un ejercicio distinto. Es de una dificultad bastante alta. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy, muy bien. Bueno. ¿Sí? Sí, también, en todos, la pregunta del PDF era en todas. En todas. Dígame. ¿Tiene su micrófono? Pero ves, si estamos en clase, pues. ¿Con qué fórmula sacó los 719.000? La anualidad, pues. ¿Normal? Normal, pues. ¿Cuánto le dio? ¿Le dio eso? A lo mejor me equivoqué, pues. No, pero sé. no lo he hecho. Pero la anualidad normal, pues si son cuotas, tiene el valor presente y la tasa. Eso. Profe, Ya, pues, sí, dígame, Emilio. tengo otra duda. Es que después en la renta vitalicia, para sacar la cuota, ¿cuál es el valor presente que se ocupó? Los 100 millones, pues si en los dos casos el valor presente son los 100 millones. 100 millones, ya. 451.000. Ya, gracias. Ya, no se preocupe, que estén muy bien. Mucho éxito. Profe, Chao, consulta. chao. Dígame. ¿Me puede quedar un momento después de clase para preguntarle algo? Uy, ahora no tengo tiempo, la verdad, David, pero si quiere me manda un mensaje o en la clase de la tarde, no sé. Ya, ok. Gracias. No hay problema. Gracias, David, que esté muy bien. Chao, chao.